Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Este video es la tercera parte de spoilers del episodio 7 y ya casi llegamos al final de la historia de Rein y Payu. Entonces, quédense a ver todo el video para que se enteren de lo que sucede. Esta serie estrenará un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos. Sin embargo, también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos en la parte donde Payu fue llevado al hospital y luego regresa a casa para descansar. Payu le dice a Rein que se enamoró de él otra vez al verlo actuar tan valiente. «Loco, ¿de qué estás hablando ahora?», preguntó Rein. «En realidad, en ese momento pensé en mi corazón que mi novio era realmente genial», respondió Payu sonriendo y mirando a Rein, quien se ha puesto tímido y sonrojado. «¿Me amas?», preguntó Rein. Cuando Rein preguntó, Payu se dio cuenta de que en realidad nunca le había dicho a Rein que lo amaba. «¿Lo quieres escuchar?», preguntó Payu. Rein presionó tímidamente su rostro hacia abajo hasta que Payu lo empujó para que se acueste a su lado. «Te canté para decirte que te amo», dijo Payu. «Oh, eso es diferente. En ese momento te burlabas de mí», respondió Rein. «Hablaba en serio, no me burlaba, ¿no me crees?», preguntó Payu. «Bueno, te creo, pero me gustaría escucharlo», respondió Rein. Entonces Rein alzó las mejillas para mirar a Payu. Si no fuera porque le haría daño, le habría sacudido el brazo pidiéndole que lo diga deprisa. Luego, Payu se acercó mirando a los ojos a Rein. «Te amo, Rein. Amo a mi pequeña lluvia», dijo Payu. Entonces, Rein se cubrió los ojos que estaban repletos de lágrimas. «Yo también siento lo mismo», respondió Rein. «También te amo». Payu sonrió, envolviendo sus brazos alrededor del pequeño cuerpo, escuchando el sonido de sus corazones que dicen «nos amamos». Después de eso, ambos se quedaron dormidos en medio de la abrumadora sensación de amor. Aunque hoy se encontraron algunas cosas malas, cuando se abrazan, las cosas malas también pueden volverse buenas. En los últimos días, Rein despertaba con un cálido abrazo que lo hacía acurrucarse y seguir durmiendo. Sin embargo, esta mañana se despertó con el sonido de movimientos en la habitación. Cuando buscó con su mano la almohada, no encontró nada más que vacío. Entonces abrió los ojos somnolientos que se volvieron brillantes cuando ve la causa del ruido. Payu, quien hace apenas unos días había sido golpeado y maltratado, hoy lleva un traje para ir a trabajar. «Voy a trabajar para mantener a mi novio. Debo enviarte a estudiar por varios años más», dijo Payu. «Oye, mi papá paga la matrícula, no tú», respondió Rein. «Pensé que habías dicho que estabas libre toda la semana». «Este es solo el tercer día», volvió a decir Rein. «Payu puede decir que no le duele el cuerpo tanto como el primer día, pero si va a trabajar en estas condiciones, sus compañeros no pensarán que fue atropellado por un camión», pensó Rein. «Si sigo faltando al trabajo, no podré irme de vacaciones contigo», dijo Payu. Payu había tenido la intención de irse antes de que Rein despertara, pero parece que no pudo hacerlo a tiempo porque tan pronto como Rein escuchó la respuesta, Rein se apresuró a abrazarlo. «Bueno, está bien, solo nos tomaremos un fin de semana», dijo Rein. «Por favor, descansa y ponte bien antes de pensar en viajar». «Pero quiero ir por muchos días», habló Payu. «Si no podemos ir este mes, podemos dejarlo ir para el otro semestre, pero ahora necesitas descansar», volvió a decir Rein. Payu estaba de acuerdo con eso. Entonces Rein se apresura a desabotonarle el botón para quitar la camisa. No podía perder el tiempo, ya que era urgente antes de que Payu se fuera a trabajar. «Por favor, déjame quitártela», dijo Rein. «No es buena idea que me quites la camisa», respondió Payu en tono de broma.
Luego de eso, Rain tiró un pequeño golpe hacia el estómago de Payu, pero se olvidó que Payu estaba lastimado. «Lo siento, ¿te dolió mucho, Pipayu?», preguntó Rain arrastrándose sobre su cuerpo, tratando de mirar su rostro metido en la almohada como si estuviera conteniendo el dolor. «Pipayu, lo siento», dijo Rain. Rain quiso alejarse, pero fue atrapado por los dos brazos de Payu, que lo tiraron hacia abajo a la parte superior del cuerpo de Payu. Trató de ponerse de pie, pero no quería luchar contra la fuerza de Payu porque tenía miedo de lastimarlo. Solo podía esperar a que Payu lo libere. Duele mucho, pero si Rain me consuela, probablemente debería deshacerme del dolor», dijo Payu. «Pi, no estoy jugando», respondió Rain. Rain se congeló. Sus ojos parpadeantes solo podían ver el cabello oscuro de Payu, porque la otra persona tenía su cara en el cuello, presionando un fuerte beso en su piel, inhalando el olor de su cuerpo. El toque en su piel hace llorar a Rain. «No, no podemos hacer esto, estás herido», dijo Rain. Han pasado varios días y habían tenido que contenerse de tocarse el uno al otro. Payu presionó un beso en el hombro de Rain a través del suave pijama, mientras levanta la camisa hasta la mitad de la espalda y luego susurra en el oído de Rain: «Por favor, consuélame». Payu seguía acechando a Rain. Usó su mano para presionar la pequeña cadera de Rain. Los ojos de ambos se encuentran, uno suplicando simpatía y el otro dudando de hacerlo, porque no quería causarle dolor a Payu. De pronto, el teléfono de Payu comenzó a sonar. «¿Quieres atender primero?», preguntó Rain. «Olvídalo», dijo Payu. Un leve gemido se escuchó de la boca de Rain mientras el teléfono se silenciaba. Era una oportunidad para que Payu tocara el cuerpo de Rain como desea, pero alguien llamó a interrumpir. De repente, la puerta de la habitación fue abierta por el otro dueño de la casa y el chico en la cama se sobresaltó girándose para mirar la cara de Saifa, visiblemente sorprendido. «Bueno, ¿estoy interrumpiendo?», preguntó Saifa. «Incluso si eres mi hermano menor, puedo golpearte», respondió Payu. Y por otro lado, Rain, que está acostado en la cama, miró el ceño fruncido de la cara con pasión. Pipayu, cuando actúa así de salvaje, es genial. Honestamente, Rain iba a rendirse y dejarse llevar por el momento, pero alguien los atrapó. Saifa sonríe de forma burlona y se apresuró a dejar su mensaje antes de que lo golpeen. «Te llamó Pai y no lo atendiste, así que me llamó a mí, pero ahora ya sé por qué no respondiste», dijo Saifa. «Pai dice que está en camino, viene a visitarte». «Que no venga», respondió Payu en voz baja, escondiendo su frustración. «Está bien, pero Pai ya está al frente de la casa», dijo Saifa. Payu quiere deshacerse de ese mal amigo que no mira la hora, porque todavía es muy temprano. ¿Quién estaría listo para recibir invitados? Pero como es Pai, seguramente no va a estar dispuesto a venir y retirarse sin ser atendido. Así que darse prisa y deshacerse de él probablemente sea lo mejor. Luego de eso, Saifa fue a su trabajo, pero antes de salir, volvió a guiñarle el ojo a Rain burlonamente, en medio de la confusión de Pai, que sostiene una canasta de frutas para Payu, un enfermo que no quiere ser visitado. Bueno, aquí haremos una pausa para reírnos de Payu. «¿Cuándo te irás?», preguntó Payu. En cuanto a Pai, permanece inmóvil mirando y examinando a Payu. «Tu herida no es tan grave», dijo Pai. «Está bien, ahora que ya pudiste ver mi condición puedes irte», respondió Payu, quien volvió a echar a Pai. «Acabo de llegar. ¿Puedo tener un vaso de agua para refrescarme?», preguntó Pai. «Iré a buscar un vaso de agua», dijo Rain, quien se ofreció a traerlo. «No es necesario, iré yo mismo», dijo Payu, quien lo detuvo y se giró hacia la cocina, apresurándose a servir el vaso de agua. Lo obligaría a tomar y luego lo haría irse de una vez. «Está bien, entonces será mejor que haga la pregunta directamente», dijo Pai. «¿Quién es el amigo de Rain que fue a la carrera?». Rain se quedó en silencio hasta que Pai se apresuró en contar. «La vez que fuiste perseguido por un guardia». «Oh, él es Sky. ¿Por qué, Pi?», preguntó Rain. «Non Sky», pensó Pai. «Su nombre es lindo». «Quiero pedir el número de tu amigo», dijo Pai.
quien se dio cuenta de inmediato que la otra persona sospechaba porque los ojos de Rain se entrecerraron con desconfianza. Entonces a Pai se le ocurrió una idea. «¿Tu amigo te contó que ese día fui yo quien lo sacó del evento?» Lo que sucedió fue que Non Sky olvidó algunas cosas conmigo y quiero regresárselas, dijo Pai. Mientras que Rain dudaba, apareció Payu con el vaso de agua para Pai. «Aquí tienes, tómalo y date prisa en irte», le dijo Payu a Pai. Rain admitió que la presión en ese momento no era de Pai, sino de Payu. Aparentemente, si Pai no obtiene el número de Sky, no podrá irse fácilmente. «Está bien, déjame anotar su número», dijo Rain. El número de teléfono de Sky finalmente está en manos de Pai. «Está bien, me iré ahora y recupérate rápido», dijo Pai antes de irse. Tan pronto como Rain le dio el número de Sky, Pai tomó el vaso de agua, lo dejó en la mesa, se levantó y se fue. Luego tomó las llaves de su auto con buen humor y se fue. Rain estaba pensando si había hecho lo correcto o no. El pensamiento aún persistía en su cabeza y no pudo evitar preguntarse si debería haber llamado a su amigo o no. Pero todos sus pensamientos salieron volando cuando Payu regresó después de cerrar la puerta. «Espera un momento, Pi. Tengo que llamar a Sky», dijo Rain, pero era demasiado tarde porque Payu logró agarrarlo de la mano y arrastrarlo de regreso al dormitorio. «No voy a dejar que nada se interponga en mi camino», respondió Payu, quien se sorprendió porque en lugar de ser él quien empuje a Rain a la cama, fue Rain quien lo empujó hacia la cama a él, y los ojos de Payu se agrandaron cuando Rain se quitó la camisa del cuerpo. Sus ojos se encuentran y entonces comienzan los besos, hasta que el sonido de los besos resuenan en sus cabezas. «Mi amor», dijo Payu. «Tú también eres mi amor», respondió Rain. En ese momento, solo el sonido de la respiración entrecortada resonaba en la amplia habitación. Cuando comenzaron a calmarse, Payu volteó el cuerpo de Rain para acostarlo en la cama. «La lluvia no podrá escapar de la tormenta», dijo Rain. «La tormenta no es el cambio climático, pero sí es el hombre que había agitado su corazón desde la primera vez que lo vio». «Tampoco voy a dejar que la lluvia escape de la tormenta», respondió Payu, quien luego le da un beso dulce a Rain. Esa gran tormenta era amor. Bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. No olviden que el próximo video será la parte final de spoilers del episodio 7. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.